conferencias, innovación. Disculpen un momento ya. Bienvenidos a este ciclo de seminarios Innovación sin Fronteras del Instituto de Química. Antes de dar inicio a la sesión del día de hoy y presentar a nuestros ponentes, queremos darles algunos avisos sobre las actividades que tenemos y tendremos en el futuro. Por favor, les pedimos que para esta sesión, pues que puedan cerrar su cámara y su micrófono para que no se interrumpa la presentación de nuestros ponentes. Les pedimos que si tienen preguntas las puedan escribir en el chat con letras mayúsculas o levantar la mano para poderlos identificar. Y pues las sesiones se graban por cuestiones de auditoría y les pasaremos, aparecerá el mensaje con el aviso de la grabación en su momento. También pueden ustedes seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química de la UNAM o a través del Facebook Vinculación Química. Ahí pueden encontrar también la información de los eventos, cursos, seminarios que tenemos constantemente en el instituto. Les quiero proyectar un breve video sobre lo que es el Instituto de Química para aquellos que no nos conocen. Denme un segundo. El Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México fue inaugurado el 5 de abril de 1941 en las instalaciones de Tacuba de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas y forma parte del subsistema de la investigación científica. Su misión inicial fue la de organizar la investigación científica en el campo de la química en México y a lo largo de sus años ha conducido investigación, desarrollo e innovación. Creo que... Disculpa, Alma, Marce, ¿se vio el video? Sí se vio, pero ya se detuvo. Ok, ok. Ya pasó a la... A ver. Disculpen la falla técnica. La falla técnica. Al campo de la química en México y a lo largo de sus años ha conducido investigación, desarrollo e innovación tecnológica de vanguardia. Tres sedes, una en Ciudad Universitaria, otra en Toluca, en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, en donde comparte su trabajo en investigación con la Universidad Autónoma del Estado de México, y una más en Mérida, Yucatán, que tiene la misión de aportar conocimiento de frontera en química, aplicar la ciencia básica a la resolución de problemas ambientales y de salud, empleando metodologías de la ciencia de datos y la química computacional. El Instituto de Química cuenta con 5 departamentos de investigación en productos naturales, química orgánica, química inorgánica, química de biomacromoléculas y físico-química. Un laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear, el Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas, el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural. Diversos laboratorios de servicios analíticos certificados bajo la norma ISO 9001-2015. Y destacando su vinculación con el sistema de ciencia y tecnología, el Estado, las instituciones de educación superior y las actividades de producción de bienes y servicios, impulsando la innovación a través de la gestión y transferencia del conocimiento que se genera día a día al interior del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entre las actividades que tenemos prontamente,
está nuestro seminario de validación de métodos microbiológicos en la industria farmacéutica, que será el 22 de febrero a las 11 de la mañana. Tendremos nuestro seminario de validación de métodos microbiológicos en la industria farmacéutica. Disculpen. Para todos aquellos que deseen inscribirse al seminario, es un seminario sin costo. Y bueno, la liga de registro está disponible también en el sitio web del Instituto de Química. Dentro de los cursos que tenemos en el semestre, el de cromatografía de líquidos de alta eficiencia, que ya inicia en próximos días, del 12 al 16 de febrero, también están abiertas las inscripciones. Tendremos, por supuesto, sistema de gestión de riesgos, validación de métodos microbiológicos, estadística en análisis de datos y requisitos regulatorios durante la comercialización de un producto. Para todos aquellos que deseen informes o realizar su registro, pueden escribirnos también al correo electrónico que aparece en pantalla, capacitación-iq@iquimica.unam.mx, o llamarnos a nuestros teléfonos de contacto. El curso teórico práctico de cromatografía de líquidos de alta eficiencia, que inicia próximamente del 12 al 16 de febrero, será impartido por nuestro instructor, el maestro Everardo Tapia. Y bueno, pues para todos aquellos interesados, el temario y los objetivos igualmente están disponibles en nuestro sitio web. Y bueno, pues comenzando con el propósito que nos reúne el día de hoy en este ciclo de seminarios de innovación sin fronteras. Este es un ciclo de seminarios que, bueno, están pensados en poder observar el papel que juega la innovación y cómo contribuye esta de manera tan importante en el desarrollo desde distintos sectores tecnológicos o áreas de conocimiento. Sin duda, bueno, pues dado que la química se encuentra en todo, pues es que deseamos presentarles este ciclo con diferentes temas, no solamente abocándonos a la cuestión per se de la química o de la farmacia o de la química orgánica, por ejemplo, sino brindar un panorama mucho más amplio de cómo los distintos desarrollos con los que se está trabajando en la industria y en sectores académicos, pues bueno, pueden contribuir precisamente a impulsar la economía de los diferentes estados. Entonces, este 8 de febrero es nuestro primer seminario. Próximamente habrá uno mes con mes y les iremos informando de los ponentes y los invitados que tendremos al respecto. El día de hoy, precisamente, bueno, pues nuestro invitado es Grunenthal con el tema la innovación en el tratamiento del dolor e impacto en la calidad de vida del paciente. Para ello, bueno, nos acompañan el doctor Marco Velasco, del Laboratorio de Farmacología Molecular del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor José Agramonte, director médico para México y Centroamérica de la compañía farmacéutica Grunenthal de México, y el doctor Andrés Hernández Ortiz, jefe de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, a quienes, bueno, les doy la bienvenida y les agradecemos mucho su presencia y su tiempo. Y bueno, pues les cedo la palabra para que puedan platicarnos lo que nos traen preparado para el día de hoy. Bien, gracias. Se ve excelente su presentación, doctor. Listo. Buenos días. Yo soy Marco Velasco, tiempo completo de la Facultad de Medicina.
Antes de empezar, quiero agradecer al Instituto de Química y al doctor José Agramonte, quien ha coordinado esta sesión, la invitación. La manera en la que hemos organizado esta sesión es empezar con cosas muy básicas para después llegar a acabar con cómo se utilizan estos nuevos medicamentos para el tratamiento del dolor en la clínica. Entonces trataremos de hacer el recorrido desde lo básico hacia lo clínico y lo que yo les voy a platicar empieza en la primer parte, que es donde tengo suficiente experiencia. Dado que entiendo que tenemos en la audiencia diferentes perfiles, voy a empezar con dos preguntas que son básicas de farmacología. La primera es, ¿por qué necesitamos nuevos medicamentos para tratar enfermedades? Entonces, parece una pregunta obvia, pero en realidad no lo es, porque esta necesidad nunca acaba. Y al nunca acabar, tenemos que estar buscando estrategias para desarrollar fármacos que eventualmente puedan comercializarse y llegar a atender estas necesidades. Entonces, una de las razones es pues porque existen enfermedades para las que no hay buenas terapias. En algunos casos, quizá tengamos 0 alternativas terapéuticas con fármacos. Piensen, por ejemplo, en la pandemia de COVID-19. Cuando empezó, pues no teníamos un fármaco para tratar estas enfermedades. Además, existen enfermedades en las que los tratamientos no generan los efectos deseados en toda la población. El ejemplo clásico aquí sería cáncer, enfermedades neoplásicas, donde si bien es cierto que hay tratamientos estándar, no todos los pacientes van a responder igual. Y entonces tenemos una fracción de la población que todavía necesita atención. Si esa terapia no le funciona, pues necesitamos buscar otra. Además, existen fármacos que producen efectos adversos. ¿Cuál es el ejemplo aquí? El que me digan. Todos los fármacos tienen efectos adversos, pueden ser graves, pueden ser pueden ser muy frecuentes o pueden ser muy leves y poco frecuentes y por lo tanto hacemos como que no existen. Entonces, el ejemplo que ustedes me digan aquí cabe, excepto el de las vacunas causan autismo, ¿no? Espero que no estén pensando eso ustedes. Y finalmente, el medicamento, puede ser que el medicamento que ya existe produzca bajo apego al tratamiento. Entonces, un fármaco, un medicamento que funciona bien, que trabaja bien, pero por alguna razón, el paciente no lo consume como debería consumir. Ok, y la segunda pregunta básica es, ¿qué define a un buen medicamento? Y esto es lo que enseñamos a nuestros estudiantes de los cursos de farmacología. Un buen medicamento lo define la eficacia, que haga lo que dijo que iba a hacer, su seguridad, que no cause efectos adversos colaterales, y además, y normalmente perdemos de vista esto los investigadores básicos, la calidad en la producción de los medicamentos, porque los medicamentos son los que compramos en la farmacia, no los que investigamos en nuestros laboratorios. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo suficiente tiempo, quizá pueda hacer algunos comentarios de la calidad, pero en esta presentación me voy a enfocar en la eficacia y la seguridad de nuevos fármacos. Y para eso quiero discutir unas cuantas ideas que sirvan de introducción para las pláticas posteriores acerca de la identificación de nuevos blancos, la identificación de compuestos de moléculas bioactivas que afecten esos blancos y cómo además a veces necesitamos cambiar la biodistribución de los fármacos para que lleguen a otros tejidos distintos o se acumulen en uno en el que no se estaban acumulando. Y eso está vinculado con el desarrollo de nuevas formas farmacéuticas. Verán ustedes en esta presentación que los ejemplos no son exactamente los de dolor. Así lo he pensado yo porque los dos ponentes que siguen son expertos en el tema, ellos van a profundizar más y espero que, aunque estos ejemplos no sean del dolor, al final hagan sentido con esto. Necesitamos nuevos blancos, nuevos moduladores, nuevas estrategias para afectar la farmacocinética y nuevas formas farmacéuticas. Ok, déjenme entonces empezar diciéndoles que para el tratamiento del dolor ya tenemos muchos blancos identificados.
Eh, este autor hace una división entre aquellos blancos que están consolidados, o sea que todo mundo sabe que estas proteínas tienen que ver en la generación de dolor, y algunos blancos emergentes, ¿no? Que recientemente se ha descrito su participación en procesos que median el dolor. En cualquiera de los casos, todos estos blancos terapéuticos pueden clasificarse en diferentes categorías. Vamos a tener enzimas que participan en la producción de neurotransmisores o mediadores de la inflamación. Vamos a tener canales activados por voltaje, ¿no? Que participan en la neurotransmisión. Vamos a tener receptores acoplados a proteínas G, también receptores catalíticos, transportadores y canales operados por ligando. Ajá. Entonces, estos grupos, la razón por la cual los he agrupado así es porque las estrategias de desarrollo de fármacos normalmente son las mismas si estoy trabajando con una proteína que tenga una actividad similar. Por ejemplo, enzimas. ¿Sale? Espero aclarar esto en unos minutos. Entonces, una vez que se ha descubierto que una biomolécula es importante para el curso de la enfermedad, pues trataremos de modular su función. Y en el pasado, y aquí quiero hacer hincapié, en el pasado, la pregunta obligada era, ese blanco que ya seleccioné y que ya decidí, ya se ha descrito que participa en la enfermedad de manera importante, ¿es farmacoviable o no? Esto es en lo que en la literatura le llaman drugability. Entonces, farmacoviable es la palabra en español que creo que más se parece. Y lo que significa que sea farmacoviable es que tenga una topología estructural y unas propiedades fisicoquímicas tales que esa biomolécula pueda albergar un farmoquímico. Y al albergar ese farmoquímico esperamos que cambie su actividad. Entonces, si conozco la topología estructural y las propiedades psicoquímicas, puedo fácilmente decir si la proteína de interés es farmacoviable o no. Ajá. Y por lo tanto, puedo aplicar estrategias bien definidas. Por ejemplo, el diseño de fármacos basado en la estructura del blanco. Abro un paréntesis. Esto es lo que yo hago en mis líneas de investigación en la Facultad de Medicina de la UNAM. No con este tipo de receptores, pero como les decía, las estrategias son comunes. Hay flujos de trabajo razonablemente definidos, que por supuesto se tienen que ir adaptando a la naturaleza del blanco. Pero para que vean que esto no es historia del pasado, he buscado un ejemplo de diciembre del año pasado, en el cual un receptor de 7 dominios transmembranales acoplado a proteínas G, que de la familia de los receptores opioides, dado que se conoce su estructura y se conoce que existe una cavidad en el receptor que participa en el reconocimiento del ligando endógeno, pues se puede explotar esa información para diseñar fármacos que ocupen ese espacio y por lo tanto modulen la actividad del receptor. Escogí este ejemplo porque más adelante se va a hablar de receptores acoplados a proteínas G. Y escogí este ejemplo porque es un ejemplo de libro de texto. Los receptores acoplados a proteínas G son una familia gigantesca, pero en general están cercanamente relacionados filogenéticamente y estructuralmente. Y por lo tanto, cuando se conoce la estructura de un receptor, es más o menos fácil predecir la de sus parientes cercanos. Es decir, para esta familia conocemos bien la estructura y por lo tanto prácticamente toda la familia podemos saber fácilmente si es farmacoviable o no un miembro de esta superfamilia. Para cerrar este comentario, no necesito que me crean. Aquí está la evidencia. De los fármacos que están en el mercado, 1/3 de los fármacos atacan receptores a proteínas G. De los farmoquímicos, 1/3 atacan receptores acoplados a proteínas C, lo cual significa que como comunidad científica tenemos mucha experiencia trabajando con este tipo de receptores. Ok, un escenario siguiente es cuando no sé si
la proteína es farmacoviable o no. Si no lo sé, pues puede ser porque no conozca su estructura. De todas maneras, hay salidas en ese caso. Por ejemplo, se pueden hacer screenings fenotípicos, ¿no? Buscar un compuesto que tenga actividad independientemente de cómo sea que está pegándose al blanco. O se puede hacer predicción de la estructura. Y aquí es donde quiero llamar su atención a una de las innovaciones básicas que más impacto han tenido en el campo en tiempos recientes, ¿no? Seguro ustedes han oído de la inteligencia artificial AlphaFold. AlphaFold toma estructuras de proteínas que se determinaron experimentalmente y con esas estructuras predice cuál sería la estructura de una proteína de la cual todavía no se determina experimentalmente su conformación. Y entonces puede determinar estructuras muy complejas con buena calificación, o sea, hacerlo bien. Ajá. Eh, Hoy hay como 200 millones de estructuras en AlphaFold. Y entonces el problema de no conozco la estructura está solucionado, al menos parcialmente, por este tipo de inteligencias artificiales. Y vean, por ejemplo, cuando estaba preparando esta presentación, dije, ¿qué ejemplo les pongo de AlphaFold? Pues un receptor acoplado a proteínas G. Pero este receptor acoplado a proteínas G es de un parásito intracelular del cual yo nunca había oído en mi vida, ¿no? Y vean cómo, a pesar de que filogenéticamente va a estar lejano, como pertenece a esta familia, la inteligencia artificial predice muy bien su estructura. Cuando está, lo que está más azul significa que tenemos mucha certeza de que la estructura está bien, y un poco menos azul va bajando la certeza. Ajá. Entonces, insisto, conocemos muy bien a los receptores acoplados a proteínas G y por lo tanto podemos fácilmente atacar otros receptores que pertenezcan a la misma familia, aun cuando estuvieran en otro genoma distinto, ¿no? Este receptor es un homólogo de los receptores que existen en mamíferos para modular el olfato. Por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? AlphaFold, insisto, es un parteaguas. Pero yo trabajo con esta proteína, CD44, del que no se ha resuelto la estructura, es un receptor de membrana. Esta es la predicción de AlphaFold. Entonces, o sea, seguimos sin saber cómo es la estructura de este receptor y por lo tanto, pues para estos tipos de receptores todavía no podemos aplicar las estrategias de diseño de fármacos basados en la estructura. Y el tercer escenario es cuando los blancos no son farmacoviables. Y estoy seguro que aquí ustedes han oído hablar de las proteínas de punto de control inmune. Y estoy seguro que han oído hablar porque hace unos años James Allison ganó el premio Nobel por el descubrimiento de la función de estas proteínas y la aplicación del bloqueo de estas proteínas en el tratamiento de tumores. Entonces, esto es un receptor y un ligando que se expresan en la membrana de células del sistema inmune. Y lo que quiero representar aquí es que al interactuar entre sí, las dos proteínas exponen caras que son muy planas. O sea, ahí no hay una cavidad donde se pueda alojar un farmoquímico. Entonces, estas proteínas son ejemplos de cosas no farmacoviables. Y entonces, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo atacamos esas proteínas? Bueno, ya saben la respuesta, si es que saben la historia del premio Nobel, se desarrollaron anticuerpos, porque desde hace 30 años tenemos la capacidad de producir anticuerpos que reconozcan proteínas específicas y convertirlos en fármacos. Entonces, el arsenal de anticuerpos que tenemos hoy en el mercado va creciendo. Va creciendo porque tienen aplicaciones donde los farmacoquímicos no pueden llegar. Hoy, aproximadamente más o menos entre el 18 y el 20% de los fármacos en el mercado son anticuerpos o proteínas recombinantes de diferentes tipos. Ajá. Y en el caso particular de tratamiento del dolor, por supuesto que se han desarrollado anticuerpos que tienen aplicación en el tratamiento de la migraña. Entonces, existen anticuerpos que reconocen a un péptido neurotransmisor, el péptido relacionado al gen de calcitonina, que es un mediador de la sensibilización
para que las neuronas postsinápticas sientan el estímulo del dolor y además produce inflamación local. Entonces, al bloquear ese ligando con un anticuerpo, pues se bloquea la neurotransmisión y se reducen los síntomas de la enfermedad. Hay 3 anticuerpos en el mercado que tienen este mecanismo. Además, hay otro anticuerpo que bloquea la contraparte, el receptor expresado en la membrana de la célula postsináptica. Y entonces, como los anticuerpos son ahora uno de las biomoléculas con más alta tasa de desarrollo, les voy a platicar 2 ejemplos muy sencillos que conozco de primera mano porque se han desarrollado en el grupo donde ahora estoy haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Texas. El primero es, ¿qué pasa si tomo un anticuerpo que funciona y lo convierto a otro isotipo? Entonces, como consecuencia de la pandemia de SARS-CoV-2, sabemos que el bloquear la proteína S del virus con anticuerpos es eficiente para bloquear la infección. Entonces, lo que hizo este grupo de investigación es analizar diferentes anticuerpos que bloquean la entrada y convertirlos a otros formatos distintos. Por ejemplo, a una IgM. Uy, gran ciencia. No, la aplicación es la que es distinta. La ingeniería de proteínas, claro, tiene su chiste, ¿no? Pero la aplicación es lo importante. Resulta que fisiológicamente, estas isoformas de anticuerpos se acumulan en mucosas, por ejemplo. Y entonces, una administración nasal de la IgM es suficiente para que haya IgM local aún una semana después de que se administró. Y cuando se reta a los animales después de la administración del IgM con el virus, lo que tengo es un efecto profiláctico. Entonces, acuérdense que normativamente los fármacos no solo sirven para tratar, ¿no? Aquellos medicamentos con efecto profiláctico también entran dentro de la misma categoría. Y por lo tanto, pues tengo que una modificación como un cambio de isotipo me da diferentes propiedades farmacocinéticas, diferente espectro antiviral, porque resulta que el IgM bloquea más cepas de SARS-CoV-2 y por lo tanto una diferente aplicación. Lo que se pretende hacer con esto es una especie de mascarilla molecular. Cuando sepas que vas a ir a un sitio donde tienes alta exposición, puedes administrarse la IgM y estar protegido contra la infección. Y el segundo ejemplo es cómo podemos modificar la farmacocinética de un anticuerpo, facilitando el transporte a través de algunas membranas. El mismo grupo de investigación del doctor An ha encontrado que si al anticuerpo se le pega otra proteína tipo anticuerpo de cadena sencilla, que sea capaz de reconocer proteínas en el endotelio vascular de la barrera hematoencefálica, esto facilita el transporte del anticuerpo hacia el sistema nervioso central. Y entonces, cuando se tiene el anticuerpo bioespecífico, resulta que las concentraciones de ese anticuerpo en cerebro aumentan, las concentraciones en suero bajan y por lo tanto el cociente de cerebro-suero es mucho más alto. Entonces el anticuerpo se localiza en el cerebro y este anticuerpo además tiene la particularidad que está dirigido contra un receptor que se expresa en microglia y por lo tanto y funciona como agonista. Entonces activa la remoción, activa la función de la microglia que en el contexto de la enfermedad de Alzheimer es la remoción de placas. Entonces cuando se da el anticuerpo completo, agonista con la colita que reconoce el receptor a transferrina en la barrera hematoencefálica, entonces tengo una disminución en la formación de placas y una activación de la microglia que es responsable de estas placas. Entonces, tengo ahora una molécula que es biespecífica, ¿sí? Pero que tiene propiedades farmacodinámicas distintas. ¿Por qué? Pues porque está activando al receptor en lugar de bloquearlo. Y, por supuesto, diferentes propiedades farmacocinéticas. Entonces, otra vez, esto me da nuevas aplicaciones. Como ya les platiqué,
No vamos a hablar de anticuerpos más adelante, pero espero que se den la idea de que eso es lo que queremos, es hacer modificaciones en nuestros fármacos que me permitan modular la eficacia y la seguridad para tener fármacos que sean mejores o fármacos para atender enfermedades donde antes no podíamos atender. Y entonces, esta es mi última diapositiva. Solo quiero resumir qué pienso yo que deberían llevarse a casa de los pocos minutos que hemos platicado. Uno, el descubrimiento de nuevos fármacos busca atender necesidades humanas. O sea, es importante. Dos, la investigación básica y el desarrollo temprano son indispensables para la innovación farmacéutica. No podemos llegar a la innovación si no tenemos investigación básica. Tres, el desarrollo de terapias dirigidas, no importa si son farmacoquímicos o son anticuerpos, ha refinado nuestro arsenal farmacológico, o sea, va aumentando el número de fármacos con buena eficacia, buena seguridad. Eso es un mejor fármaco. Y finalmente, en el desarrollo de fármacos, la base de la pirámide debe ser muy amplia. O sea, necesito muchos candidatos iniciales para poder encontrar una molécula que exitosamente sirva para tratar una enfermedad en humanos. Entonces, pues eso significa que debemos tener más y mejor ciencia básica para tener una base sólida en esta pirámide. Como dije, esta es mi última diapositiva y no me queda más que agradecerles su atención. Gracias, Marco. Me da mucho gusto escuchar esta primera parte. Ahora, si me das chance para compartir pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Bueno. Deme un segundito para compartir mi pantalla, abrir mi cámara. Con permiso. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es José Agramonte. Soy parte del panel de ponentes de este seminario. Agradecer al Instituto de Química la oportunidad de participar con ustedes, inaugurando el 2024 con este título de la innovación, en este caso en el tratamiento del dolor. Y como decía el doctor Velasco, la idea es ir de lo básico a lo clínico y que sea más enriquecedor en este sentido. Todo esto básico, cómo se traduce a la parte clínica. A mí me toca hablar un poquito de algunas estrategias de dolor, algunas porque en realidad son muchas, y quiero arrancar presentándoles esto, que es como compañía farmacéutica y somos una compañía enfocada en dolor, es la compañía número 1 a nivel global enfocada en dolor, aunque hay otras, y tenemos algunos fármacos que tienen mecanismos de acción opioide. Y siempre nos gusta hacer como una declaración responsable del uso responsable de opioide por todo lo que hoy sabemos que ocurre a nivel internacional en términos de la crisis de opioide en algunos países del mundo. El dolor, creo que no hay que entrar en mucho detalle. Todos los que estamos aquí hemos sufrido dolor alguna vez, ya sea agudo o sea crónico, es decir, que por su durabilidad, más de 3 meses se pueda considerar crónico, ya sea de tipo nociceptivo o de tipo neuropático o mixto, como le llamaban antes, o ahora nociplástico, dependiendo del mecanismo por el cual se produce, o primario o secundario. En realidad es diríamos, es una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede tener una causa aparente, o sea, un daño, por ejemplo, un daño tisular o no, sobre todo cuando se cronifica. Pero es un problema de salud actual
y muchas veces lo vemos como un síntoma y en realidad a partir de 2019 en la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-11, se establece ya como un síndrome, como una entidad per se. ¿Por qué? Porque hay causas primarias de dolor, emocionales, funcionales, etcétera, que son capaces de definirlo como una entidad per se. Y es un problema de salud porque el 65% de los pacientes con dolor crónico tienen problemas para dormir, tienen problemas en su calidad de vida en general, tienen baja funcionalidad, 54% no puede realizar actividades de la vida diaria. La prevalencia en Latinoamérica está alrededor de 30%. Eso quiere decir que tenemos en Latinoamérica alrededor de 190 millones de personas que sufren dolor crónico. Y bueno, más del 69% de los pacientes con dolor crónico no están satisfechos con su terapia. Siguiendo con este concepto de que es una necesidad no cubierta, si nos vamos atrás, vemos que entre el 1960 y 2010 solo fueron registrados 59 compuestos para manejo del dolor. Y 2/3 de esos fueron analgésicos, es decir, no todos eran analgésicos. Por lo que mencionábamos anteriormente, hay una necesidad no cubierta. Se deben desarrollar más tratamientos que sean efectivos para el cuidado del paciente con dolor, ya sea agudo o crónico. Y esto lo hace complejo porque hay muchas entidades que pueden producir síndromes dolorosos. O sea, cuando hablamos de secundario, hay muchísimas entidades que pueden producir dolor. Y además, el mecanismo de producción del dolor es bastante complejo. Entonces, si no entendemos eso, es muy difícil desarrollar fármacos para el dolor que sean eficaces. Muchos fármacos no logran el registro sanitario y ustedes lo saben muy bien, ya sea por falta de eficacia o porque tienen un perfil de seguridad que no es adecuado y por tanto las agencias regulatorias no permiten su aprobación en ninguno de los mercados. Hay algunos investigadores que proponen estrategias metodológicas, como es la prueba de concepto o la prueba de mecanismo de acción. ¿Para qué? Para evitar tener que hacer los estudios fase 1 y 2, donde hay una inversión gigantesca de dinero y al final el producto no llega a ser un fármaco viable para tratar el dolor. Hay muchas dianas terapéuticas para medicamentos analgésicos. Este es el top 10, como diríamos, pero también hay otros donde no me voy a detener. Hay mucha variedad. Hablamos aproximadamente hasta 2021-22 de 508 fármacos que se estaban estudiando. Y lo que ustedes pueden ver es que de esos fármacos, más del 53% están en estas clases de medicamentos analgésicos que le llamamos el top 10 y que están en fase temprana de desarrollo clínico, ocupando la cabeza los opioides, los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de canales de sodio, sensibles a voltaje o ahora la moda de los cannabinoides en los últimos años, entre otros. Pero lo más importante es que hay que entender dónde actúan esos analgésicos. Y esta es una representación bastante interesante donde por clase de analgésico uno puede ver si está en la periferia, en la médula, en el asta dorsal de la médula espinal o a nivel central en el sistema nervioso central. Por ejemplo, los opioides, lo ven ustedes que actúan a nivel central. Después hablaremos un poquito de los que son típicos y atípicos, pero en general los opioides tienen más acción a nivel central. Ahora hay otros fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos o los inhibidores de canales de sodio o como pueden ver ustedes ahí los famosos TRPV1 que son los receptores de potencial transitorios que son de parenoide que ahora están muy en la moda en el tema de dolor neuropático de tipo periférico. Pero también tenemos otros que actúan a nivel del asta dorsal de la médula espinal, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí, los moduladores de NMDA o pueden ser también los moduladores de canales de calcio. Entonces, algunas estrategias novedosas
pueden ser los sistemas innovadores de administración de medicamentos. O sea, no tienes que diseñar un fármaco nuevo, puedes cambiar la forma en que se administra. Y esto puede mejorar, como decía tú, la farmacocinética y hacer el medicamento con un perfil de seguridad mucho más favorable. ¿Sí? Ejemplos son ustedes que son expertos en el área, los nanosistemas o los sistemas de liberación prolongada. ¿Y esto qué permite? Permite tener mejores sistemas de liberación y mejorar la farmacocinética. Ejemplos de fármacos que, por ejemplo, no nos den el pico tan alto y como tiene un efecto central, puede el paciente tener evento adverso rápido. Y esto en casos, por ejemplo, de anfetaminas u otros fármacos pueden tener más riesgo de abuso, mal uso, entretenimiento, adicciones, etc. ¿No? O retenerlo en el sitio donde quieres que esté el fármaco haciendo su acción y sea más específico, ¿sí? Entre otras cosas. O desde el punto de vista farmacodinámico, reducir las concentraciones séricas, modular los efectos colaterales debido a la concentración sistémica, o en términos de seguridad, utilizar menos dosis, ¿no? Como decía, evitar los picos y valles, o, entre otras cosas. Otras estrategias son desarrollar moléculas nuevas que tengan mecanismos de acción diferente al agonismo de receptores opioides, cualquiera de los receptores que hablemos en términos de opioides. Y les quiero presentar un video, esperemos que corra, se escuche, que esto es cómo actúan los parches de capsaicina que son tópicos. Es un tratamiento tópico para una patología que es periférica. Entonces, esperemos que se escuche. ¿Me dejan saber si se escucha? Y bueno, en pacientes, por ejemplo, con polineuropatía diabética sensitiva dolorosa. Se escucha el audio, pero no se ve el video. No se ve el video. Se escucha de fondo la narración del video, pero sigue la Okay. diapositiva que dice parche de capsaicina. Vamos a intentarlo de nuevo. Si está en otra aplicación, creo que tienes que compartir otra ventana. Okay. ¿Me dejan saber si se ve? Sigue la misma. Sigue la misma vía. Sigue lo mismo. No sé, no, bueno. Ok. Oh, ahí medio quería, perdón. No. Ok. Bueno, parece que es un tema técnico. No se preocupen. Este es otro ejemplo, más allá de los parches de capsaicina, que es un tratamiento tópico. Son parches que son al 8% y utilizan a los receptores TRPV1, similares a la capsaicina. Y este es otro fármaco, que es la resiniferatoxina, que es una toxina que proviene de una planta, una cactácea que se llama resinífera y produce un látex. Este látex, de ahí se extrae la toxina y se puede administrar de forma tópica. Por ejemplo, la inyección intraarticular para dolor asociado a osteoartritis de rodilla. Y los beneficios que tiene este tipo de fármacos, y son innovadores, es que reduce, o sea, es un tratamiento tópico. 1. 2, reduce ampliamente el uso de otros fármacos. El proceso de desensibilización que produce la resiniferatoxina tiene un periodo de duración de 3 meses a 6 meses. Eso hace que el paciente está sin dolor por un tiempo prolongado. Mejora su calidad de vida y hay menos consumo de otros fármacos y evitando la polifarmacia, sobre todo en la osteoartritis, que es una entidad donde es más frecuente en personas de la tercera
edad, y padecen de muchas comorbilidades. O están los receptores del péptido de orfanina nociceptina. Este ha sido por muchos años estudiado, pero hoy estamos más cerca. Ya hay estudios fase 1 y fase 2 corriendo. Como ustedes saben, este es el cuarto miembro de la familia de receptores de opiáceos. Tiene su ligando, que antes era huérfano, no se conocía el ligando, pero ya se conoce. Actúa muy similar a los opioides desde el punto de vista endógeno, sin embargo, es un fármaco, es un receptor que reduce muchísimo los efectos colaterales que tienen los opioides. Juega un papel significativo no solamente en la regulación del dolor, está involucrada en otros funciones biológicas como es la alimentación y puede estar relacionado con el abuso de sustancias. Y bueno, lo que produce es una reducción en la transmisión sináptica y eso hace que haya menos liberación de neurotransmisores al espacio sináptico. Otra estrategia de desarrollar nuevas moléculas con mecanismos de acción de ahorro de agonismo de receptores opioides. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en vez de involucrar receptores opioides, se pueden utilizar los alfa-2 adrenérgicos. Estos, por ejemplo, se sabe, por ejemplo, la clonidina, que cuando el receptor transmembrana de 7 dominios acoplado a proteínas G involucra a la beta-arrestina, además de la analgesia, puede producir sedación. Si nosotros buscamos evitar que haya un reclutamiento de la beta-arrestina, eso hace que no haya un efecto sedante y sí hay un efecto analgésico. Y hay algunos compuestos publicados recientemente. Esto hace que tenga un mejor perfil de seguridad. Esté enfocado básicamente en la analgesia y no tenga un efecto sedante, cosas que hoy sabemos que ocurren con otros fármacos que están comercializados. Este es otro ejemplo, que es si entendemos la vía en la que se produce el dolor, tanto desde la aferencia, desde la periferia hasta la corteza, y después la vía descendente, que inhibe, que es inhibitoria, podemos entonces diseñar fármacos. Este es un ejemplo de un fármaco que tiene un doble mecanismo de acción. Es agonista de los receptores mu, ¿sí? Entonces produce analgesia, pero también es inhibidor de la recaptura de norepinefrina. ¿Eso qué hace? Esto hace que ahorre opioides, pero al mismo tiempo actúe sobre la vía descendente, que es importante en el mecanismo de producción de analgesia durante el proceso de dolor. Por tanto, fármacos como este, que tienen agonismo del receptor opioide y inhibidor de la recaptura de noradrenalina, son muy importantes porque pueden actuar en un perfil amplio de pacientes. Digamos, los que tienen dolor de tipo nociceptivo, digamos, cuando te pegas y te da un dolor inflamatorio, daño tisular, o el dolor de tipo neuropático, que es aquel daño del sistema somatosensorial. O en aquellas patologías que tienen un componente mixto, como puede ser la lumbalgia crónica, que pueden tener por muchos años el paciente ya daño en el sistema somatosensorial asociado a su daño por una lesión en el disco, una enfermedad degenerativa, un trauma, etc. Entonces, te permite este tipo de fármacos tener un mayor amplio perfil de pacientes que pueden verse beneficiados. Y ahí ponemos ejemplos de algunas patologías. O hay algunas otras estrategias, como son el desarrollo de una metodología estadística en la que se identifican modelos de dolor que predicen fármacos analgésicos clínicamente relevantes. Marco ya habló de eso, no me quiero meter en detalle. O la epidemiología molecular del dolor. O sea, si tú identificas que genes se asocian con fenotipos específicos de dolor, eso te permite buscar mejores estrategias terapéuticas. Y sí, me gustó traer este ejemplo de los canales iónicos, porque todavía, si ustedes ven aquí en rojo, hay patologías que no tienen un fármaco en desarrollo o no tienen un fármaco que permite hoy tratar al paciente para aliviar su dolor. Y hay algunos ejemplos ahí, ustedes los pueden ver, y el tipo de dolor que se produce. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una necesidad no cubierta y que todavía hay muchísimos, aunque hayas identificado el target, no has desarrollado la molécula. Nosotros tuvimos la experiencia de
alrededor de 3 fármacos que se estudiaron no pudieron ser aprobados por las agencias regulatorias, por mucho de lo que hemos hablado hoy. Sin embargo, la inversión, además de haber sido importante, los fármacos tenían un perfil de seguridad no favorable y eso no permitió que pudiéramos traer al mercado este tipo de fármacos. O, por ejemplo, algunas dianas en términos de los canales. Vean ustedes, todo lo que está en rojo son dianas que se han identificado para dolor. Y hoy en día todavía hay muchas de ellas que no se han estudiado ya como un fármaco. Si uno entra a clinicaltrial.gov y pone dolor, te salen muchísimos estudios. Pero si lo reduces a dolor crónico, ves que solamente hay alrededor de 6.000 estudios, que es el problema más importante que afecta a los pacientes con dolor. Y si eso lo pones a nuevos fármacos, todavía el número es más reducido, y yo se los mostré al inicio. Lo cual quiere decir que tenemos una necesidad no cubierta. Como decía, existen alrededor de 508 de analgésicos de las diferentes clases definidos, y solo 468 moléculas en estudio. Creemos que la innovación debe estar ligada a la necesidad de investigación básica y translacional para producir nuevos tratamientos. No solo se necesitan mejores tratamientos, sino mejor evaluación y métodos pronósticos, porque el retraso en el diagnóstico retrasa la terapia. O sea, una cosa tiene que ir de la mano con otra. Y bueno, hay algo que se llama datos de la vida real, o que son toda esta evidencia que tenemos en los hospitales, en las clínicas, en la vida clínica, que muchas veces están ahí en los expedientes electrónicos. Y si nosotros analizamos esa data y la convertimos en real world evidence, nosotros podremos tomar también decisiones que ayudan al desarrollo de un nuevo fármaco. ¿Por qué? Porque cuando el fármaco lo observas, lo estudias, lo analizas, en la vida real puede comportarse muy diferente a los estudios clínicos controlados. Entonces, era una breve panorama de algunas de las estrategias que hay nuevas en dolor. Y con esto termino y le doy la palabra al doctor Andrés, que va a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Agramonte. Gracias al Instituto de Química, gracias a Grunenthal por la invitación. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Listo. Ya se puede ver mi presentación, ¿correcto? Ok. Sí. Gracias. A diferencia de mis colegas, pues yo no trabajo creando medicamentos, sino que yo me dedico a utilizarlos en los pacientes que sufren dolor, ¿no? Yo soy el doctor Andrés Hernández Ortiz, soy médico, anestesiólogo, algólogo y paliativista. Y trabajo en el Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa, donde hacemos al mismo tiempo clínica del dolor y cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y lo que quiero compartirles es sobre todo la perspectiva clínica de esta innovación en el tratamiento de dolor. Voy a hablar un poquito de opioides. Siempre es importante cuando uno habla de opioides explicar como los límites y las necesidades de seguir ciertas reglas. Lo que quiero empezar diciendo es que tanto las personas que trabajan en el desarrollo de medicamentos como los médicos tenemos un imperativo ético a innovar, porque a lo largo de toda la historia de la medicina y hasta en la actualidad existen todavía muchos pacientes que sufren enfermedades de las cuales nosotros no tenemos todavía conocimiento, que en realidad no sabemos exactamente qué es lo que les está pasando. A veces sabemos qué enfermedad tiene, pero esta enfermedad no está todavía bien entendida desde el punto de vista fisiopatológico. Y a veces entendemos perfecto qué es lo que le está pasando, pero no tenemos buenas formas de tratarlo. Es necesario que a lo largo de los años vayamos desarrollando nuevas formas de entender estas enfermedades, comprender mejor su fisiopatología y sobre todo encontrar nuevas formas de tratamiento para que cada vez sea menos frecuente que nos enfrentamos a alguna forma de sufrimiento en la cual
no podamos hacer nada en particular. Esto creo yo que se los puedo ejemplificar bien con una paciente que atendimos recientemente aquí en el instituto. Es una mujer que llegó a urgencias traído por sus familiares porque tenía dolor severo. Casi siempre se le pide al paciente que evalúe su intensidad del dolor con una escala del 0 al 10 y esta paciente, nosotros llegó diciendo que tenía un dolor de 15, que el 10 no era suficiente para expresar lo mucho que estaba sufriendo. Lo que más nos sorprendió es cuando nos dijo que no estaba tomando absolutamente nada de analgesia y que además no quería que le pusiéramos un analgésico. Cuando exploramos por qué de esta petición tan extraña, de este comportamiento difícil de entender, nos dijo que, bueno, ella sabía que tenía cáncer, pero que también su padre hace más o menos 50 años había muerto de una enfermedad parecida y que cada vez que le ponían, en ese caso, morfina, un opioide que se utilizaba mucho más en esa época, lo que ella veía es que su familiar sí se le calmaba el dolor, pero se quedaba dormido, empezaba a alucinar, empezaba a tener delirios organizados y que ella no quería sufrir esos efectos adversos. Es decir, ella tenía esta idea que fue cierta durante muchísimos años, de que si quieres calmar el dolor oncológico, tenías que usar a fuerza un fármaco que sí calmaba el dolor, pero que se asociaba con muchísima toxicidad y que esa toxicidad era inevitable. A esta paciente le explicamos que ya no es cierto, que en la actualidad contamos con muchas otras alternativas analgésicas que pueden lograr controlar el dolor sin necesidad de tener que estar dormido todo el día o tener efectos adversos. Y sin embargo, aunque en este caso pues usamos un medicamento más nuevo y el dolor se controló sin efectos adversos, esto no es cierto en el 100% de los casos. Todavía tenemos este límite que no necesariamente nos permite lograr la mejor combinación de eficacia y seguridad. En esta otra diapositiva muestro por qué en particular sigue siendo muy importante innovar en analgesia, es decir, innovar en el tratamiento de los pacientes que sufren dolor, ya sea dolor oncológico, no oncológico, agudo o crónico. Una de estas principales razones tiene que ver con que cada vez estamos más conscientes, sobre todo en los últimos 20 años, de que manejar el dolor de los pacientes no es simplemente bajar la intensidad de este dolor, sino que hay que prestar atención a otro outcome muy importante que es precisamente la calidad de vida o, otra forma de verlo, la funcionalidad del paciente. Se ha observado desde que se evalúa este outcome en los diferentes estudios de investigación que muchos tratamientos del dolor tienen la capacidad de bajar la intensidad del dolor, pero no mejoran necesariamente la calidad de vida de los pacientes o inclusive a veces lo empeoran por los diferentes efectos adversos o por todo lo que implica administrar ese medicamento en particular. Entonces, es muy necesario seguir innovando en analgesia porque tenemos que lograr que haya cada vez más intervenciones terapéuticas que logren no solo bajar la intensidad del dolor, sino que al mismo tiempo mejoren la calidad de vida de los pacientes. Esto sobre todo en los pacientes que tienen dolores crónicos no oncológicos. Y los otros dos puntos pues son obvios, pero es importante mencionarlos. Todavía nos enfrentamos a muchos pacientes en los que los analgésicos con los que contamos tienen una eficacia insuficiente. Es decir, todavía existen los dolores que son refractarios a los tratamientos con los que contamos. Además de que muchos de los fármacos que ocupamos todavía siguen teniendo muchos efectos adversos difíciles de tolerar. Entonces es necesario, ha sido necesario innovar en analgesia, pero sigue siendo necesario porque todavía estamos lejos del medicamento mitológico ideal que tiene eficacia perfecta en el 100% de los casos y que no tiene efectos adversos y se tiene que seguir trabajando en ese sentido. Quisiera yo ponerles algunos ejemplos de lo que ya ha sucedido en este innovar en analgesia y lo que está por venir a mediano plazo. Un ejemplo muy interesante que cambió completamente el paradigma del tratamiento de la migraña tiene que ver justamente con cambios en la forma en la que se entendió su fisiopatología y las implicaciones terapéuticas que se manifestaron y se hicieron reales durante décadas. De hecho, para muchos pacientes en la actualidad sigue siendo cierto así. La migraña se trataba con dos grupos de fármacos diferentes. Unos fármacos a los que se les decía que eran para abortar una crisis aguda, es decir, un tratamiento de la crisis aguda
de migraña, que eran básicamente analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y después los triptanos, que tenían una eficacia muy limitada, no siempre funcionaban y además daban muchos efectos adversos. Y por otro lado, los fármacos que se consideraban profilácticos para intentar disminuir el número de crisis de migraña que estos pacientes tenían. Estos tratamientos no eran tratamientos específicos, sino tratamientos que se ocupaban para otras enfermedades, antidepresivos, antagonistas de canales de calcio, beta bloqueadores, antiepilépticos, y se asociaban a muchos efectos adversos, ¿no? Sistémicos, sobre todo. Eh, un cambio importante que ocurrió recientemente fue descubrir que en la fisiopatología de la migraña, de los ataques de migraña, estaban involucrados el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y obviamente sus receptores que estaban presentes en las estructuras vasculares cerebrales. Eh, y al descubrirse esto, pues obviamente se planteó la idea de que a lo mejor fármacos que interactuaran o con el ligando o con el receptor podían tener un impacto importante en la enfermedad y se generaron varios grupos de fármacos en este sentido. Primero, un grupo al que se le conocen como los GEPANs o GEPANs, que poco a poco se fueron estudiando, demostraron su eficacia y se fueron aprobando tanto para el tratamiento de las crisis agudas de migraña como para el tratamiento preventivo, con una eficacia mucho mayor a los fármacos previos, pero con mucho menos efectos adversos. Solamente en un principio tuvieron un poquito de problemas con algunas moléculas en relación a toxicidad hepática, pero después se descubrieron variantes de estas moléculas que lograban la eficacia con muy pocos efectos adversos, dando un resultado de cambiar completamente la calidad de vida de los pacientes, porque ahora contaban con un tratamiento eficaz y poco tóxico. Y mucho más recientemente se encontró que se podían desarrollar anticuerpos monoclonales, ya sea contra el receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina o directamente con el ligando, con esta proteína. Y estos fármacos demostraron que podían prevenir los ataques de migraña por periodos largos de varias semanas. Son fármacos que ya están aprobados, inclusive algunos de ellos en México, que se administran en una inyección una vez al mes y previenen los ataques de migraña sin los efectos adversos de los demás tratamientos profilácticos. Entonces, esta innovación en entender la fisiopatología y cómo esto repercute en generar nuevos tratamientos tiene un impacto muy importante en la eficacia, en disminuir efectos adversos y además mejorar la calidad de vida. Ese es el caso de la migraña, pero hay muchos otros ejemplos clínicos. Otro, lo mencionó un poco el doctor Agramonte, tiene que ver con cómo ha evolucionado el tratamiento del dolor neuropático. Originalmente, el dolor neuropático era una enfermedad sumamente difícil de tratar, era un dolor que no respondía prácticamente a ningún analgésico, con el cual había muy pocas cosas que se podrían hacer. Aquí estoy hablando de mediados del siglo pasado, sobre todo, por ejemplo, con veteranos de guerra después de las grandes guerras de la segunda mitad del siglo que ya acaba de terminar hace 20 años. Después, poquito a poquito, con el nacimiento de las clínicas de dolor, se fue entendiendo poco a poco que no todos los dolores eran iguales. Estaba el dolor usual, el dolor nociceptivo, que sí se trataba con los analgésicos de siempre, pero que además había este otro dolor que es secundario a una lesión o enfermedad del sistema nervioso. Y entender que esta era otra forma de dolor con una fisiopatología distinta llevó a generar tratamientos más específicos para esta forma de dolor. Sobre todo, se encontraron que había muchos antidepresivos y antiepilépticos, fármacos sistémicos, que lograban una gran eficacia para el manejo del dolor y surgieron tratamientos como por ejemplo la gabapentina y la pregabalina. Eso fue una gran noticia para los pacientes que tenían dolor neuropático. Sin embargo, conforme se ha ido utilizando con los años, también se fue viendo que la desventaja enorme que tenían es que tienen efectos adversos importantes sistémicos, como mareo, sueño, edema de extremidades, y que esto por sí solito puede disminuir mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces, tenemos, por un lado, fármacos eficaces para disminuir la intensidad del dolor, pero que no necesariamente se trasladaban a mejorar la calidad de vida de los pacientes por esta seguridad imperfecta, ¿no? Por un margen de seguridad estrecho cuando se toman estos efectos adversos. Lo mismo ocurre con los antidepresivos. Y los primeros antidepresivos que se descubrió que eran eficaces para el manejo de el dolor neuropático en los antidepresivos tricíclicos, como amitriptilina, imipramina, desipramina, pero estos son fármacos que
calmaban el dolor inhibiendo la recaptura de serotonina y norepinefrina, pero que al mismo tiempo eran antihistamínicos y anticolinérgicos a nivel central y que se asociaban a muchos efectos adversos que de hecho los contraindican en una gran cantidad de pacientes, sobre todo mayores de 60 años. Por eso se innovó un poco esto en el sentido de crear fármacos a los que se les conoce como antidepresivos duales, que ya inhibían de forma selectiva la recaptura de serotonina y norepinefrina sin tener estos efectos antihistamínicos y anticolinérgicos centrales. Sin embargo, aunque mejoró el perfil de efectos adversos, pues persistieron algunos, sobre todo la náusea, que se presenta en alrededor del 30% de los pacientes, en algunas series inclusive bastante más y que a veces son difíciles de tolerar y que limitan la adherencia terapéutica. Por eso, aunque ya había forma de tratar el dolor neuropático, pues por muchísimos años seguía estando esta necesidad de innovación porque muchos pacientes no mejoraban la calidad de vida justamente por la presencia de efectos adversos. Hacia finales del siglo pasado, este farmacéutico Harry Hines tuvo una idea, de hecho, para intentar tratar un dolor neuropático, una neuralgia postherpética de su esposa, y él pensó, bueno, la lidocaína sí es cierto que siempre se ocupa como un anestésico local, sin embargo, pues la lidocaína actúa bloqueando canales de sodio y casi todos los tratamientos del dolor neuropático lo hacen así, bloqueando canales de sodio y limitando la generación de los potenciales de acción. Se le ocurrió la lidocaína, cuando no es clorhidrato, perfectamente puede ser una molécula que se puede administrar a través de la piel para tener un efecto tópico en las neuronas dañadas causantes del dolor neuropático que están justamente por debajo de la piel. Colocó entonces un apósito con lidocaína en un hidrogel sobre la zona dolorosa en la neuralgia postherpética de su esposa y encontró que era eficaz y esto después se estudió y se empezó a comercializar, es decir, un tratamiento tópico para el dolor neuropático que lograba controlar el dolor sin los efectos adversos de los antidepresivos y los antiepilépticos. Y esto llegó al punto en el que hay estudios como este. El doctor Agramonte les hablaba de esta idea de la evidencia de mundo real y hay muchos estudios en dolor acerca de evidencia de mundo real. Este es un estudio en particular en el que en pacientes en la vida real comparan cómo les va cuando se hacen tratamientos tópicos del dolor neuropático, por ejemplo, con parches de lidocaína al 5%, contra los medicamentos de antes, los sistémicos, gabapentina, pregabalina, antidepresivos, y fíjense lo que encuentran. Encuentran que los pacientes con tratamiento tópico tienen una mayor eficacia. Aquí en la primera gráfica de la izquierda es cuántos pacientes logran al menos una reducción del dolor en un 30%, y vean cómo prácticamente todos lo logran con el parche de lidocaína, pero solo la mitad con los tratamientos previos. En reducciones del dolor del 50% se logran en más de la mitad de los que tienen los tratamientos tópicos. Pueden ver que esta innovación lleva sobre todo, en primer lugar, a una mejoría en la eficacia, pero eso no es lo más importante. Hay una mejoría radical de la seguridad. Vean, en esta segunda gráfica es el porcentaje primero de efectos adversos en general contra efectos adversos lo suficientemente graves como para llevar a una descontinuación en el tratamiento. Y vean cómo la posibilidad de efectos adversos con el tratamiento tópico pues es menor del 10% y menor del 5% como para que lleve a no poder continuar el tratamiento. En cambio, con gabapentina, pregabalina, antidepresivos, los efectos adversos ocurren en más de la mitad de los casos y en alrededor de una tercera parte obliga a que el tratamiento simplemente no se puede continuar. Y lo más importante, esto se traslada a un incremento más claro en la calidad de vida de los pacientes. Esto medido con SF12, la parte de calidad de vida desde el punto de vista físico, pero también se ve en el otro componente que es en calidad de vida desde el punto de vista mental. Es decir, esta evolución del tratamiento del dolor neuropático lleva de hace 60 años una enfermedad que no había forma de tratarla, hasta ahora una enfermedad que se puede tratar con un dispositivo tópico, estos parches de lidocaína, pero también están los parches de capsaicina de los que nos habló el doctor Agramonte, tratamientos tópicos del dolor neuropático que mejoran la eficacia y mejoran muchísimo la seguridad y por lo tanto la calidad de vida de nuestros pacientes. Otro ejemplo de innovación en analgesia tiene que ver con farmacocinética. Y ustedes saben que para que un fármaco funcione, pues tenemos que subir la concentración plasmática hasta que llegue a la ventana terapéutica. Y lo administramos en bolos intermitentes, podemos cometer este error que está en la primera gráfica de dar medicamentos desde concentración de cero, que lleva a que casi nada del área bajo la curva esté dentro de la ventana terapéutica. Casi siempre esto nos obliga a que el paciente tenga que administrar siempre el fármaco a intervalos regulares, aunque no tenga dolor, para generar esta cinética de acumulación
que lleve a que los picos y los valles se mantengan dentro de ventana terapéutica. Esto es complicado porque los pacientes generalmente no tienen adherencias terapéuticas perfectas en la clínica, entonces si no se entra en la cinética acumulación, estamos siempre en este primer ejemplo de áreas bajo la curva prácticamente ineficaces, ¿no? Entonces es muy importante tener en mente que se necesita una buena adherencia terapéutica y administración a intervalos regulares. Esto lleva en muchos casos a falta de eficacia y problemas de seguridad. La única forma que había antes con la que se podía lograr entrar a la ventana terapéutica sin picos, ni vallas, ni los problemas de no hacer una cinética de acumulación adecuada, era poner una infusión intravenosa continua que llevara a que la concentración plasmática subiera y al llegar a estado estable se mantuviera dentro de la ventana terapéutica. Pero esto solamente se podía hacer, obviamente, en en pacientes hospitalizados. No se puede hacer en el paciente ambulatorio con dolores crónicos, con dolores oncológicos o no oncológicos. Y ahí es donde llega la idea de la innovación. Se descubrió que algunos opioides como fentanilo o buprenorfina son fármacos muy lipofílicos con tamaños moleculares suficientemente pequeños que se podían poner en un dispositivo transdérmico que a través de un gradiente de difusión hicieran que el fármaco atravesara las capas de la piel hasta llegar al torrente sanguíneo en los vasos capilares y por lo tanto efectivamente se convirtieron en una infusión intravenosa continua que lleva a farmacocinéticas idénticas a las de una infusión intravenosa continua y por lo tanto llegar a ventana terapéutica de forma continua, simplemente teniéndote que cambiar el parche cada cierta cantidad de días. Por ejemplo, con buprenorfina contamos con parches de dosis chiquitas que equivalen a infusiones intravenosas de 0.12 o 0.24 de buprive o parches más grandes que pueden proporcionar infusiones intravenosas continuas a través de la piel de 0.84, 1.26 o 1.69, que son infusiones de opioide equivalentes a infusiones de morfina de 5, 10, 30, 40, 60 miligramos de morfina intravenosa en infusión continua, pero de forma ambulatoria. Esto se ha visto que ha repercutido en una mejor adherencia terapéutica, mejor eficacia analgésica y con menos efectos adversos al quitar los picos y los valles. Otra innovación importante en analgesia ha tenido que ver con la idea de los opioides. Hay muchos opioides convencionales, morfina, oxicodona, que son eficaces para controlar el dolor, pero que siempre se han asociado a un número muy importante de efectos adversos. Se estima que sumando todos los efectos adversos posibles, 8 de cada 10 de los pacientes que reciben un opioide van a tener al menos un efecto adverso, es decir, prácticamente todos nuestros pacientes. Entonces, esto obviamente limita la eficacia y limita la capacidad de estos fármacos de elevar calidad de vida. De hecho, en muchos estudios, los opioides a veces hasta bajan la calidad de vida de los pacientes justamente por los efectos adversos. Una cosa que ha cambiado en analgesia en los últimos 20 años tiene que ver con la creación de un grupo nuevo de opioides a los que se les dice opioides atípicos. Son fármacos que son agonistas de los receptores Mu, igual que los opioides clásicos o convencionales, pero que además agregan otros mecanismos de acción. Por ejemplo, moléculas como tramadol o tapentadol son fármacos de los que su 100% de analgesia, solo el 30% es por el mecanismo opioide clásico. El resto, 60-70%, de su analgesia tiene que ver con que activan sistemas inhibitorios descendentes que no dependen del sistema opioide, inhiben recaptura de serotonina, inhiben recaptura de norepinefrina, y se ha observado que eso lleva a una eficacia similar a la de los opioides clásicos, pero con una mayor seguridad, menos riesgo de adicción, menos riesgo de efectos adversos. Por ejemplo, tapentadol en particular ha demostrado claramente menos riesgo de trastorno por uso de sustancias, menos riesgo de náusea, vómito, menos riesgo de estreñimiento y sí se ha convertido esto trasladado en mejoras claras en la calidad de vida. Hay estudios de evidencia de mundo real que muestran que cuando tenemos un paciente con un opioide clásico y lo cambiamos a tapentadol, no solo mejora la analgesia y disminuye los efectos adversos, sino que mejora su calidad de vida. Y además tenemos otros fármacos como buprenorfina, que no es un fármaco tan nuevo, pero que se ha estudiado mucho recientemente. No solo es un fármaco capaz de ser administrado por vía transdérmica, sino que tiene otra ventaja de la que también ya habló un poquito el doctor Agramonte. Por ejemplo, cuando buprenorfina se estudia en estudios preclínicos, se nota que tiene la capacidad de interactuar no solo con el receptor mu opioide, sino también con este otro nuevo receptor opioide que es el receptor de orfanina nociceptina, el receptor al que antes se le conocía como receptor ORL1. A concentraciones bajas, Bupre sobre todo tiene esta curva dosis-respuesta con el receptor mu,
pero cuando sube su concentración empieza a ocupar y activar el receptor de orfanina nociceptina. Cuando se hacen estudios en ratas, esto lleva a esta gráfica que es como una campana en cuanto a su capacidad de activar el sistema opioide y dar analgesia a través de este mecanismo. Conforme va subiendo la concentración, cada vez se activa más el receptor mu y se obtiene más analgesia hasta cierto nivel. Y luego la analgesia empieza a bajar conforme activa el receptor de orfanina nociceptina. Un problema que siempre hemos tenido los clínicos con los opioides convencionales es que producen una activación del sistema opioide que se termina saliendo de control. Cuando el sistema opioide se puede activar sin ninguna forma de retroalimentación negativa, lleva a fenómenos de tolerancia, a fenómenos de hiperalgesia que pueden llevar a una falta de control y muchos efectos adversos. Se ha observado que este agonismo mixto, es decir, un agonismo concomitante del receptor mu y del receptor de orfanina nociceptina, lleva a que esta analgesia, esta activación opioide no se salga de control y haya mucho menos posibilidad de efectos adversos, sobre todo tolerancia e hiperalgesia inducida por opioides. Este mecanismo que ya está presente en buprenorfina se está explorando hacia el futuro y hay fármacos, como por ejemplo este que les pongo aquí arriba a la derecha, que justamente se diseñó con el objetivo de dar este mismo agonismo mixto que hacía buprenorfina sin haberse buscado, para inventar nuevos opioides que se asocien a menos riesgos y menos efectos adversos. En ese mismo sentido, y este es el último tema que quisiera yo tratar el día de hoy, tiene que ver con que también se descubrió que el agonismo sobre los receptores opioides no tiene un solo sistema de segundos mensajeros, como mencionó el doctor Agramonte en relación a los agonistas de los receptores adrenérgicos alfa 2. Aquí con los receptores opioides se sabe que también está el sistema de las beta-arrestinas como una posibilidad de segundo mensajero intracelular. Y lo más interesante es que se ha observado que cuando un agonista se une al receptor opioide, puede activar de forma sesgada o al sistema de las proteínas G, que es el clásico que lleva analgesia, o al sistema de las beta-arrestinas que lleva sobre todo a efectos adversos, especialmente tolerancia a hiperalgesia. Ahora lo que está pasando es que se está descubriendo que los opioides con los que ya contamos tienen diferentes grados de sesgamiento. Pueden estar sesgados hacia la proteína G, lo cual es bueno, pero también pueden estar sesgados hacia el sistema de las beta-arrestinas. Se han hecho estudios de los opioides con los que contamos, qué tan sesgados están hacia un lado o hacia el otro, y se ha visto que ya hay fármacos que utilizamos actualmente como buprenorfina o metadona que no tienen la capacidad de reclutar a beta-arrestina, por lo tanto están sesgados hacia el lado adecuado, hacia el de las proteínas G que da analgesia, pero el futuro es desarrollar nuevos fármacos opioides que estén sesgados a propósito hacia el sistema de las proteínas G. En Estados Unidos ya está aprobado, por ejemplo, el uso de oliceridina para manejo de dolor agudo en servicios de urgencias y justamente lo que se ha observado es que efectivamente lleva a analgesia con menos riesgo de tolerancia, hiperalgesia y efectos adversos como depresión respiratoria. Entonces, como ustedes pueden ver, pues sí es muy importante seguir innovando en cómo entendemos enfermedades en fisiopatología, pero también que esto se traslade en desarrollar nuevos fármacos que puedan llevarnos a estar cada vez más cerca, aunque sea de forma asintótica, a este lugar ideal en el que cualquier paciente con dolor que llegue a un hospital, pues tenga la capacidad de ser tratado adecuadamente. Desafortunadamente todavía no estamos en ese punto, pero estamos más cerca que nunca. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus ponencias, doctores. Pues quisiera, ya estamos hacia la recta final, nada más saber si existiría alguna pregunta o comentario que quisieran realizar, a lo mejor una o dos intervenciones cuando mucho, para no extendernos demasiado en el tiempo. Si hubiera alguna pregunta o comentario, pueden levantar la mano, escribirla en el chat para nuestros ponentes, por favor. Bueno, pues parece que todo está clarísimo. Pues bueno, yo sí aprovecho para agradecerles mucho sus ponencias, como bien nos comentaron, realizadas en 3 niveles diferentes y con 3 perspectivas totalmente complementarias.
que nos permiten ver, bueno, pues que no se trata solamente de presentar nuevas moléculas o alternativas al dolor, sino, bueno, pues lo que involucra el desarrollo, pues la investigación, el empleo ya directamente en pacientes y, bueno, pues lo que involucra precisamente poder echar a andar esta maquinaria de las actividades o procesos de innovación para poder ofrecer una solución a una situación real que de alguna manera todos hemos vivido, como es el dolor en distintas, por supuesto, en distintos, con distintos alcances, con distintas sensaciones. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho. Si ustedes tuvieran algún comentario en particular, algo con lo que quisieran cerrar para nuestros participantes, también el micrófono es suyo, por favor. Solo agradecer, Guillermo, Marcela, al equipo del instituto por la oportunidad de que podamos compartir con ustedes algo de información. Y por otro lado, decir que cada día es más necesario que básicos y clínicos estemos unidos para buscar nuevas soluciones terapéuticas, no solamente en dolor, en cualquiera de las entidades de la salud. Me parece que México tiene un potencial gigante, hay mucho talento, hay mucha investigación básica de primer nivel y que pudiéramos capitalizar muchísimo eso nosotros del lado de la industria y compartir este conocimiento con el mundo. Hay muchas necesidades no cubiertas, no solamente en dolor, que hoy ameritan muchos esfuerzos y que creo que se puede lograr algo si nos unimos, básicos, clínicos e industria, y hacemos algo por nuestros pacientes. Así que ese era mi mensaje, Guillermo. No sé si Marco, Andrés quisieran decir algo. No, muchas gracias. No, solamente agradecer a todos por la invitación y por su atención. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Bueno, si están felicitando y solamente pues un comentario si fuera no solamente prudente, sino si estuviera al alcance de ustedes. Nos preguntan que estos conocimientos cómo se relacionarían con los efectos que se observan en intoxicación con compuestos como el fentanilo. Bueno, pues claro, justo tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? El fentanilo es un opioide clásico que tiene un papel muy importante para manejar sobre todo anestesias generales para dolores agudos, pero pues no es un fármaco que esté pensado para utilizarse de la forma en la que se está utilizando en la actualidad. Siempre sería muy útil, estoy hablando de un futuro a muchas décadas, que se desarrollen opioides que puedan dar analgesia, pero que no se asocien a estos efectos que se busca para su uso recreativo. Si vamos construyendo opioides que sean cada vez más seguros, pues vamos a tener estos problemas que están teniendo sobre todo en Norteamérica en relación a los trastornos por uso de opioides. Hacia allá se tiene que caminar, intentar abandonar los opioides clásicos e ir caminando más hacia estos opioides atípicos cada vez más seguros, ¿no? Que ya no se puedan ocupar de forma recreativa. Muchas gracias, doctor Hernández. Pues bueno, les agradezco nuevamente y para aquellos quienes se fueron integrando conforme avanzó el seminario, recordarles que nuestra próxima sesión es el próximo 7 de marzo a la misma hora. El registro está abierto y bueno, ese día tendremos a la titular de gestión y vinculación de MAVE Tecnología, Rosalba Cobos de los Santos, quien nos va a platicar de First Build México, la nueva apuesta para innovar en MAVE. También, bueno, pues recordarles nuestro próximo seminario, el 22 de febrero, sobre validación de métodos microbiológicos en la industria farmacéutica, un seminario igualmente sin costo al que se pueden registrar. Y nuestros próximos cursos de cromatografía de líquidos de alta eficiencia, que ya inicia la próxima semana. Y bueno, pues si les interesara ese o alguno de los otros cursos de capacitación que tenemos, tanto en sistema de gestión de riesgos, validación,
estadística en el análisis de datos y requisitos regulatorios durante la comercialización de un producto, también pueden escribirnos o contactarnos a nuestros teléfonos o correo electrónico. Les damos muchísimas las gracias por su participación el día de hoy y bueno, pues los estaremos esperando en la próxima sesión. Gracias, doctor Marcos, doctor Agramonte y doctor Hernández. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias, buen día. Buen día.